Nosotros como nación, como pueblo, nosotros no tenemos arraigada una cultura como la que los israelitas como nación y pueblo de Dios fueron centrados y educados por parte de Dios. Dios ordenó 7 fiestas que están con una estrella. Está una estrella por acá, arriba, está una estrella acá y la otra está acá. En esas 7 fiestas, los judíos, los israelitas específicamente, tenían que hacer todo lo posible, los varones, para viajar de donde estuvieran e ir a Jerusalén. Los meses que están en la parte de arriba son los meses que el pueblo de Israel los nombra. Nosotros tenemos enero, nuestro enero comienza acá, y para ellos comienzan con el mes de Nisán. Y comienzan con una de las festividades más importantes, el Pesaj o la Pascua, y es una de las grandes fiestas que Dios convocaba a todos los varones que pudiera ser posible viajar e ir a Israel a celebrar todo esto. Y para ellos era una celebración, cada una de estas fiestas, les vuelvo a repetir, 3 de ellas tenían que viajar, así que el pueblo, había una concentración, cada una de las fiestas en el año para ellos no pasaba desapercibido. Tenían que hacer un esfuerzo de detenerse y pensar, algo tenemos que celebrar en este momento. Nosotros como cultura tenemos algunas fiestas, prácticamente son cuestiones que ya han ocurrido. Hemos escuchado que es el día del trabajo, por ahí hay puentes, ya desde descanso, no trabajan muchos. Está el día de la independencia, es un día para los mexicanos también muy importante. El inicio de la revolución, ahí puse Navidad, Año Nuevo, pero bueno, Día de la Constitución, natalicio, y realmente a veces se pasan desapercibidos. Si tú estás en la primaria, tu hijo va a la primaria y le tienes que disfrazar de alguna manera, de Benito, de lo que sea, está en tu radar. Pero si no, pues hoy descansamos, hoy no trabajamos, pero no es que nos acordemos de aquello que estemos celebrando. No es parte de nuestra cultura. No tenemos que viajar todos al mismo lugar. Dentro de las fiestas, podríamos llamarle como religiosas, en nuestro país también tenemos algunas celebraciones en donde está la Pascua, ¿no? Que inicia el marzo 5 y son 40 días de preparación. Muchas veces nos damos cuenta porque quieres ir a los tacos y el viernes no venden. Y dices, ay, pues estamos en la semana de la Cuaresma, ¿no? En el periodo de la Cuaresma. Pero tampoco en realidad es un momento, esos 40 días realmente de una preparación específica. Comienza en este caso, en este año 2025, comenzó el 5 de marzo y va a terminar el jueves, lo que le conocemos como Jueves Santo, en abril 17. Y se supone que son 40 días para poderte preparar emocional, espiritualmente, para poder vivir esos días santos, jueves, viernes, sábado y el domingo de resurrección. Tenemos la Semana Santa, la Semana de Pascua, y para nosotros no es una celebración en donde recordemos el sentido de lo que se está viviendo. Realmente es vacaciones, las playas llenas, muchas cosas, pero no es el sentido. No, culturalmente así pasa, ¿no? De la misma manera muchas veces Navidad, Año Nuevo, sí nos reunimos, sí cenamos, sí hay tradición, sí hay ciertas tradiciones, pero el enfoque para de lo que nosotros se pretende es esa fecha, no es tan así. Y tanto los israelitas y Dios les había pedido esta fiesta, y como nosotros, una de las que sí coinciden es lo que es la Semana Santa. Nosotros la Semana Santa, la Semana de Pascua, para ellos era el Pesaj o la Pascua en el mes de Nisán. Esto sí es el mismo mes para nosotros que estamos hablando aquí, abril, para ellos es el mes Nisán, pero sí coincidimos. Y lo que Dios quería hacer es que nosotros pudiésemos hacer una pausa en nuestras vidas verdadera, real, para poder, en ellos, la Pascua, Dios había pedido esa fiesta para que ellos recordaran que algún día fueron rescatados de Egipto, que los sacó de manera increíble, y ¿saben qué? Necesitan detenerse, necesitan celebrar, necesitan recordarlo, porque ese acontecimiento fue gigante. Esa era la celebración de su Pascua en los israelitas, pero Jesús muere
y he resucitado específicamente en esa fecha, cuando se estaba celebrando la Pascua. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál sería uno de los mayores milagros que están en la Biblia? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cuál es, dentro de los 66 libros de la Biblia, cuál es el mayor milagro registrado en la Biblia? ¿Qué se te viene a la mente? El mar abierto. ¿Qué más? El mayor milagro es la resurrección de Cristo. De todo, y imagínate, el mayor milagro, si fue increíble celebrar que lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud de una manera sobrenatural, sorprendente, increíble, y era digno de ser celebrada en el Pesaj o Pascua, ¿cuánto más ha de celebrarse la resurrección de Cristo? El mayor milagro contenido en la palabra de Dios y vivido en la historia. La muerte y la resurrección de Cristo. Como cultura necesitamos salirnos de la trivialidad de las vacaciones, del viajar, para también asegurarnos que no se nos pasa desapercibido, que recordamos, que tomamos conciencia de que algo Dios hizo con ese gran milagro en nuestras vidas. Si nosotros no lo conmemoramos, recordamos, tristemente lo vamos a sufrir las consecuencias. El estudio de esta mañana se llama la resurrección. ¿Realmente sucedió? ¿La resurrección realmente sucedió? Nosotros estamos en lo que es el mes de abril, vamos a ver la serie Viviendo en el Poder de la Resurrección. Pero antes de entrar a esta serie de Viviendo en el Poder de la Resurrección, tenemos que hacernos la pregunta, oye, pero ¿realmente sucedió? Vamos a la primera carta de Corintios, por favor, en el capítulo 15, versículos del 3 al 8. Primera carta de Corintios 15, versículos del 3 al 8. Dice lo siguiente, está hablando el apóstol Pablo. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Versículo 5. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Pero el apóstol Pablo dice algo muy importante cuando comienza este texto. Yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí también. Y les está explicando qué es eso de lo más importante. Dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y después los está explicando, y mira, lo vio Pedro, después lo vieron los 12, después lo vieron más de 500 personas, de hecho están vivas, pregúntales. Bueno, algunas han muerto. Después lo vio Santiago, después todos sus apóstoles, y como fuera de tiempo, también yo lo vi. Está hablando de uno de los mensajes más importantes. La resurrección es el eje central de la fe cristiana. La resurrección es el eje central, porque Cristo pudo haber sanado, pudo haber predicado, pudo haber dicho muchas cosas con autoridad, pero si Él no resucitara, Él no sería el Hijo de Dios. Pero también si Él resucitó, realmente la resurrección es cierta, entonces lo que Jesús decía
que lo que él era y lo que él predicaba, ojo aquí, tenemos que tomar en cuenta sus enseñanzas, porque lo demostró con uno de los mayores milagros, la resurrección. Así que tú vas a ver a lo largo de la historia el que la resurrección sea atacada. Por lo tanto, esta parte de estas fiestas que nosotros vamos a comenzar en abril, de lo que conocemos, hemos escuchado, Semana Santa, Semana de Pascua, yo quiero pedirte que aprendamos como un hábito de nuestra fe a no dejar empolvarse esa convicción tan importante que es la resurrección. Y vamos a hacer lo que sea para mantener fresco esto. Y así como Dios les decía, deténganse en este mes a celebrar el Pesaj o la Pascua, porque lo que aconteció en Egipto, de yo rescatarlos, era muy importante, mucho más. Es importante de que Dios nos sacó de nuestra esclavitud del pecado. Entonces, necesitamos hacernos una pregunta: ¿fue la muerte de Jesús una farsa? Lo primero, si vamos a hablar de que resucitó, ¿realmente murió? Porque si no murió, pues ¿cómo va a resucitar? Dentro de lo que dicen obviamente los evangelios, ¿no? ¿Fue la muerte de Jesús una farsa y su resurrección un engaño? ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque actualmente personas aseguran que Jesús no murió y que Jesús no resucitó. Actualmente. Y bueno, eso ha sido a lo largo de muchos años. Yo quiero presentarte algunas ideas de cómo se han pasado. Por ejemplo, hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Es un lugar de la India. Dicen, mira, realmente cuando Jesús estaba en la cruz, de alguna manera pudo salir de ahí, fue rescatado y se fue a la India. Allá realmente, pues hay todo este libro te narra todo esto, ¿no? Se fue a la India, imagínate de aquí hasta allá. Se fue a un lugar de la India que se llama Cachemira y ahí vivió, se casó, obviamente en algún momento se murió. De hecho, hay personas descendientes de Jesús, que tuvo hijos Jesús. Entonces ellos argumentan en su libro que Jesús, antes de morir en la cruz, como todos nosotros lo conocemos, lo rescataron y se fue a Cachemira. Y gente lo cree, gente lo defiende, gente piensa que esto es una realidad. Ok, eso de hecho, ¿por qué? ¿De dónde vienen en esto? De hecho en el Corán, ahí te puse la referencia del Corán. Así como nosotros decimos, vamos a Primera de Pedro, capítulo tal, el Corán también tiene nombres de libros y sus versículos. En el Corán, en el libro de Sura 4, 156 al 57, dice que Cristo no murió. Y por eso de ahí se argumentan de que ellos en el Corán dice Cristo el mensajero, el profeta, no murió y por supuesto no resucitó. Y de ahí se argumentan algunos musulmanes jamadíes y sostienen que Jesús murió en Cachemira. Ok, también ha habido otras cosas en donde dicen, mira, y se ha manejado y actualmente sigue manejándose algo que se llama la teoría del desmayo. Está por ahí unos defensores de esa teoría, Karl Barth y Carl Venturini, dentro de uno de 1741 al 792, y el otro también contemporáneo. Ellos manejan la teoría del desmayo. Dicen que, mira, Jesús solamente se desmayó del agotamiento en la cruz, no se murió, solamente se desmayó de agotamiento en la cruz. O ellos también sostienen la teoría del desmayo, que le habían administrado una droga que le hizo parecer muerto, pero con la frescura de la tumba y la humedad, volvió. Eso es lo que manejan y bueno, pues no es una cuestión así como, ellos son teólogos alemanes y bueno, fueron muy insistentes y también fueron muy influyentes en el momento que ellos decían esta situación. David Strauss también, 1834, también sugiere lo mismo. Y hay muchas otras opciones. Por ejemplo, hay varios libros. En 1929, este autor de H. Lawrence dice que Jesús no se murió, se fue a Egipto, se casó con Isis y tuvo hijos.
en este libro lo sostiene y lo argumenta. En 1965, estamos hablando hace pocos años, no estamos hablando de los 1700 que hace vimos, ¿no? En este otro libro, este otro autor, déjame te lo comento, ¿cómo se llama el autor? No alcanzo a leer sus... Es un bestseller, ¿no? Dice The Passover Plot. Afirmaba que solo porque le metieron una lanza a Jesús, se agotó el plan que tenía de escaparse. Ya ves que le clavaron una lanza, solamente por eso se pudo escapar, pudo haber muerto, pero si no, él ya tenía un plan para escaparse. Eso es lo que dice en su libro. Esos otros libros en el 75 de Jesús Scroll, en este autor, Donovan dice que reapareció, obviamente Jesús es... Él reapareció, Jesús reapareció y reapareció, pero no fue nunca muerto ni resucitado. En ese libro lo argumenta. También el Holy Blood y Holy Grail, ese otro libro, ellos explican que Poncio Pilato había sido sobornado para permitir que Jesús fuera bajado de la cruz. Y bueno, pues ellos aclaran que no pueden demostrarlo, pero Pilato fue sobornado para poderlo bajar y así vivir. También está en 1992 Bárbara, que también ella sostiene la teoría del desmayo en su libro. Ahí está, en 1992. Y así hay innumerables fuentes que argumentan que Jesús no murió y por supuesto no resucitó. Y te lo manejan, es una teoría o es una hipótesis sin fundamentos contundentes que digan, lo puede dejar en duda a esta situación. Pero bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo y como consecuencia de eso nosotros podemos ver que Cristo es minimizado en la sociedad. Dices, oye Fer, ¿y esos libros qué? Bueno, pues imagínate que todo el mundo realmente creyera que Jesús murió y resucitó. Y que el mayor milagro registrado en la palabra de Dios de la resurrección es cierto. Eso los confronta porque Jesús trajo un mensaje de vida y un mensaje de muerte en el sentido de las consecuencias de no hacer caso a ese mensaje. Entonces el que lo minimices y dices, no importa, tú eres cristiano, qué bueno que te funcione, yo soy de otro, cada quien su creencia, porque no lo ven como tal. La muerte de Jesús es una farsa y su resurrección es un engaño. Pues una de las cosas que necesitamos también plantearnos es la evidencia médica. La evidencia médica. Mira, hay un doctor, él fue uno de los primeros médicos criminólogos, un detective en Chicago. Él como médico, fue un médico forense, Robert Stein, y él ayudó a más de 20,000 casos a través de la medicina forense a resolver problemas de casos de culpables, ¿no? A través de una escena del crimen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que científicamente el cuerpo y las cosas te dicen mucha información, cómo fue golpeado. Ahí están muchos, ¿verdad? Les gustan mucho esos tipos de series de crímenes y toda esta parte. Actualmente hemos visto eso, y que le pegó así, y que le pegó asado, y que cayó acá, y que cayó acá, que el potasio de los ojos lleva tanto muerto, y un montón de cosas que el cuerpo le dice a través de la medicina lo que ocurrió. Ok, pero bueno, pues no hay cuerpo que analizar, ¿verdad? Cristo resucitó. Pero la ciencia médica sí nos da pautas contundentes de si murió, fue desmayado, la teoría del desmayo, pudo irse a Cachemira o qué onda, ¿no? Uno de los expertos en historia y en enfocarse como médico, en enfocarse en estudiar la resurrección, es Alex Medrell. Él es experto en el tema y bueno, pues yo quiero que vamos a algunos aspectos que nosotros ya conocemos, porque cuando estudiamos la Biblia vimos el punto de la crucifixión de Jesús desde un punto de vista médico, desde otro autor, y lo que vamos a ver, algunas cosas obviamente no son conocidas. Vamos a Lucas, por favor, a Lucas 22:44. Lucas 22:44. Lucas 22:44
Dice así. Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Y analizando esta parte, porque estamos hablando ya del momento que Jesús es crucificado, estamos hablando de Jesús en el Getsemaní, Lucas haciendo esta observación que nosotros ya conocemos, y Jesús experimentando este problema, la hematidrosis, una situación en donde tienes un estrés excesivo, y bueno, pues sí te ocurre lo que nosotros leemos en Lucas. Muchos, antes de que la ciencia confirmara que eso fuera posible, dijo, ¿y esto qué? ¿Por qué está sudando con grandes gotas de sangre? Por mucho tiempo eso no lo habían entendido hasta que se descubrió este fenómeno con las personas que tienen una grave cantidad de estrés. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, orando en el Getsemaní, estaba experimentando la hematidrosis. No solamente la persona que está experimentando esto, no solamente los coágulos, el sudor y todo se va a mezclar con sangre, sino toda la piel de tu cuerpo se hace mucho más sensible, toda la piel. Y estamos hablando que en esa noche o en ese momento casi a punto de ser flagelado. Entonces, médicamente dices, esto que dice la Biblia, lo que estaba pasando Jesús, médicamente sí ocurrió. Palomita, Juan 19, por favor, vamos al Evangelio de Juan, vamos al 19 del 1 al 3. Juan 19 del 1 al 3. Dice, entonces Pilato mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Y bueno, pues esta parte de la flagelación es una flagelación por parte de los romanos, es algo que se tiene evidencia histórica, es algo, sabemos cómo era el látigo con lo que fue torturado con la flagelación. Y bueno, pues esta parte, lo que médicamente está sucediendo viene de ese otro padecimiento que hablamos, de la hematidrosis, viene con la piel sensible y aún con la sensibilidad, él es flagelado. Y cuando él es flagelado y lo que describe la historia de cómo se hacía en los tiempos de Jesús la flagelación, para muchos de los que eran flagelados, de hecho la columna vertebral muchas veces era expuesta de tan desgarrador que iba a ser los golpes que le daban al condenado a flagelación. Nosotros hemos conocido y hemos leído esta parte de la flagelación, cómo eran que eran las correas de cuero trenzadas con cosas de plomo, y bueno, al principio los golpes causaban moretones y después se abría. Pero hay algo que pasa médicamente. De hecho, el historiador Eusebio, es algo histórico, él no es cristiano, él describió la flagelación diciendo lo siguiente: las venas del paciente quedaban al descubierto y los músculos y tendones e intestinos de la víctima quedaban expuestos. Era un historiador que pues a él sí le tocó poder estar en esos tiempos de la flagelación. Pero cuando una persona es flagelada de esa manera, así como lo que vimos en el otro padecimiento, que la piel se hace sensible, cualquier persona que pierde mucha sangre, ¿qué le pasa a la persona que pierde mucha sangre? Acá el médico nos dirá, ¿se choca? ¿Ok? Entra en un shock que se le conoce como shock hipovolémico, que tiene una baja cantidad por la pérdida de sangre, una pérdida de sangre, y el corazón se acelera para intentar bombear la sangre que falta. Obviamente pierdes demasiada sangre y el corazón empieza a compensar.
La presión arterial baja, causando desmayos o colapso cuando uno entra en shock hipovolémico. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen lo más que se pueda, el volumen restante de aquí. No perdemos más líquidos. Los riñones son afectados. La persona tiene mucha sed por los líquidos perdidos, ya que el cuerpo necesita líquidos para reponer el volumen de sangre perdido. ¿Tú recuerdas haber escuchado a Jesús tener sed? Pues era el shock hipovolémico que estaba experimentando en sí. ¿Qué síntomas presenta alguien que está en shock? Palidez, sudoración fría, pulso rápido y débil, respiración rápida, superficial, sensación de ansiedad o inquietud, taquicardia, y otras cosas que estaban pasando. Entonces ahí lo que nosotros vamos a ver es posible que la teoría del desmayo pueda ser. Es posible que alguien que haya sido flagelado pueda irse a la India en ese momento. Ya escapé y vámonos. ¿Es posible eso? Pues sabemos nosotros que no solamente fue flagelado Jesús, sino vamos a Lucas 23, 32 al 33. Lucas 23, 32 al 33. Dice lo siguiente: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. La evidencia bíblica nos habla que no solamente Jesús estaba pasando un gran estrés emocional al grado de poder experimentar la hematidrosis, no solamente estaba en shock, hipovolémico, débil, casi desmayado, cargando ese madero que iba a ser crucificado, sino que nos enseña Lucas que también fue clavado en una cruz. Y la historia y las evidencias nos enseñan obviamente que los clavos pues no atravesaron las palmas. No puede ser esto porque se desgarra el clavo y se sale. Era en la muñeca en donde se clavaba el clavo. Esas evidencias no lo dicen. Pero aquí también entra una cosa médica muy, muy importante, porque al clavarlo en la muñeca queda prensado sí o sí con ese clavo lo que se conoce el nervio mediano. Es uno de los nervios más grandes que van desde el hombro hasta nuestra mano, el nervio mediano. No sé si alguna vez te has pegado en el codo, que te pegas y ¡ay! No te sobes, qué sorpresa. Sí te has pegado y reaccionamos inmediatamente, ¿no? No es indescriptible cuando tú ese dolor que sentimos es como si agarraran con pinzas de mecánico el nervio y lo apretaran con todas las fuerzas. Ese es el dolor porque quedó prensado ese nervio mediano con el clavo que le fue puesto. Es obviamente también indescriptible el dolor físico de lo que estaba padeciendo Jesús, con todo lo que ya viene, con todo ese cuerpo desgarrado y con ese dolor como si fueran pinzas sobre tus nervios, el dolor de lo que sufrió ahí. También otra de las cosas, de hecho, no sé si sabías, pero ¿has escuchado la palabra insoportable? Este es un dolor insoportable. ¿Has escuchado eso? Yo quiero darte un dato curioso. El origen de la palabra insoportable viene específicamente de las personas que eran crucificadas. Quiero que lo busques. El origen viene de la palabra en latín. Y haz de cuenta que buscaba una palabra: oye, es demasiado fuerte el dolor, oye, es demasiado intenso, el que sientas eso en la cruz es insoportable. La palabra insoportable tuvo origen en las personas que eran crucificadas. Tú puedes buscarlo y viene de la palabra con un origen latín, y desde ese momento fue utilizada la palabra insoportable, diciendo que este dolor
es un dolor insoportable. En Mateo 27, vamos a Mateo 27, por favor. Ah, 62. Dice, al día siguiente, que era el día de descanso, los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato. Le dijeron, Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida. Luego de 3 días resucitaré de los muertos. Por lo tanto, le pedimos que selle la tumba hasta el 3er día. Eso impedirá que sus discípulos vayan y roben su cuerpo y luego le digan a todo el mundo que Él resucitó de los muertos. Si eso sucede, estaremos peor que al principio. Pilato le respondió, tomen guardia y aseguren la tumba lo mejor que puedan. Entonces ellos sellaron la tumba y pusieron guardias para que la protegieran. Antes de esto, los que están a favor de que Jesús no murió, dicen, no, pues es que no fue clavado, Jesús fue amarrado de pies y de manos, no fue clavado. Las evidencias arqueológicas sí hablan de que también a personas los amarraban, pero la gran mayoría, eran clavados. Y restos de hombres crucificados, se veían las marcas de los clavos en sus pies. Cuando la persona era crucificada, obviamente comenzaban en sus manos, lo levantan para ponerlo en el otro poste, y en ese momento hay un jalón que se dislocan los brazos, los brazos se dislocan. En el Salmo 22:14 habla, mis huesos están dislocados. Y en la cruz lo que el crucificado puede solamente es expirar, no puede inspirar aire. Entonces lo que hacen todo el esfuerzo con sus pies que están crucificados, de levantarse y poder tomar una bocanada de aire, porque estando normal no pueden, solamente pueden expirar, para poder respirar y tener aliento. Entonces está dislocado, y con los brazos poder hacer el esfuerzo para poder respirar un poco y decir las 7 palabras o frases que se conocen en la crucifixión. Otra de las cosas que nosotros podemos ver ahí en la crucifixión, sabemos que Jesús, los soldados no quebran las rodillas de Jesús, sí de los 2 criminales. ¿Para qué los quebran? Para que no se levanten y no respiren y mueran. Dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todos los que estaban condenados, lo que se hacía era que se quedaban ahí expuestos, y que los perros y las aves se comieran el cuerpo de los crucificados. Esa era lo que los romanos hacían. Y bueno, pues Jesús no fue una persona que vivió en ese momento cualquiera, sino sí pedían que fuera sepultado para poder, no porque les importara, no porque los perros se lo comieran, sino porque los judíos, seguían una ley que le pedían al gobierno romano que con él pues fuera diferente, ¿no? Que ya se iba a venir la noche y no podía estar colgado, y por eso le clavan la lanza para asegurarse de que Jesús estuviera muerto. Muchos dicen, oye, pero es que los soldados ni son médicos, ni saben, los soldados no son médicos, ¿cómo van a saber si ya está muerto o no? Los soldados que son expertos en ejecución no son médicos, pero son expertos en muerte. Saben cuando una persona está muerta, lo hacen cada semana, lo hacen muy seguido. Ellos saben cuando una persona tiene o no vida. No hay manera, con evidencia médica, no hay manera que puedas justificar que Jesús estaba vivo. No puedes justificar la teoría del desmayo, no puedes, es insostenible.
Escucha los argumentos de la teoría del desmayo y que le dieron tantito droga y en la tumba, ya volvió y todo eso. No es posible. Médicamente es insostenible esa teoría. Lo que nosotros vemos es que, bueno, es complicado para las personas poder argumentar que Jesús no murió, que Jesús se desmayó, que Jesús... Imagínatelo así como estaba, tan solo en la flagelación, que pudiese irse a la India caminando. ¿Tú crees que pudiese ser posible eso, con esas heridas en los pies, el dislocado de los brazos, flagelado? Ok. Otros dicen, bueno, sí pasó todo lo que hicieron, pero no murió, entonces no resucitó. Volvemos a Corintios 15, en nuestra primera escritura, primera de Corintios 15. Versículo 3, verso 8. Dice lo siguiente: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Vamos a detenernos ahí. Otras de las argumentaciones de que no fue, de que Jesús no resucitó, es que dijeron, los mismos discípulos se robaron el cuerpo. ¿Han escuchado eso, no? Que se robaron el cuerpo. Los judíos que odiaban a Jesús, ellos nunca desmintieron que Jesús murió. O sea, todos, escépticos o no, en el tiempo de Jesús, afirmaron que Jesús había muerto. Ahora el tema era que haya resucitado. Recuerdan que acabamos de leer, oye, ¿sabes qué? Mándame una guardia, cúbrela, porque si resucita nos vamos a quedar peor que antes. Y una de las argumentaciones de que Jesús no resucitó es varias cosas. No vamos a ir a cada uno de los detalles, solamente se los voy a mencionar. Los 4 evangelios habla y parece contradecirse de algunos detalles de la resurrección. ¿A qué voy? Que estaban tales mujeres que vieron ciertos ángeles, unos los ven a entrada, otros acá. Los 4 parecen como si se contradijeran. Ya viste, se contradicen. Los mismos 4 evangelios se contradicen en detalles de que cómo fue, quién estaba ahí, en dónde estaba el ángel. Tache, no resucitó. Por las mismas contradicciones en los evangelios. Si tú eres un historiador, sabes que los testigos van a dar su propio punto de vista. No es que se contradigan, sino cada quien se fija en detalles diferentes. Y aún eso puede ser diferente. ¿Cuál es el punto no secundario de los detalles, sino central? Que Jesús ya no está en esa tumba, que Jesús resucitó. Esa es la parte central y los 4 coinciden en que resucitó, en que Jesús ya no estaba ahí. En los detalles secundarios sí. De hecho, históricamente es más poco confiable que los 4 igualitos. ¿Por qué? Se copiaron, se pusieron de acuerdo. Eso les traería aún un toque de no realismo. El que las mismas historias de ellos como testigos fueran iguales. Otro de los argumentos es, ¿sabes quién avisó de que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado? ¿Quién fue las personas que avisaron en primer lugar? ¿Te recuerdas? Las mujeres. En el tiempo de Jesús, las mujeres eran poco valoradas. Decir que las mujeres fueron y avisaron era, escogieron lo peor de lo peor para dar la mejor noticia. Las mujeres, porque eran poco valoradas, desestimadas, y nadie en aquel tiempo hubiera escogido las mujeres para construir una historia como tal. Pero el hecho de que fueran en los evangelios las mujeres da todavía un sentido de credibilidad mayor. ¿Por qué? Porque a él no le interesó, las cosas fueron como fueron. Las mujeres lo vieron, las mujeres avisaron, y no está interesado si valen o no valen, cuánto valen, son creíbles, no creíbles, así sucedió. Así que alguien que hubiera querido construir la historia jamás hubiera tomado en cuenta que fueron las mujeres las que avisaron. Eso les caería atrás todo, ¿no?
Lo que nosotros podemos ver en Corintios, voy a seguir, dice, fue enterrado, el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Y después dice, lo vio Pedro, lo vieron los 12, lo vieron 500, lo vio Santiago, lo vieron sus apóstoles. Y fuera de tiempo lo vi yo. Había testigos y esos testigos eran muy recientes de lo que pasaron en ese momento en los hechos. Lee Strobel, un ateo. Él como ateo, Lee Strobel se dedicaba profesionalmente en ser un periodista, en ser un investigador, y su esposa se hace cristiana. Él siendo ateo y su esposa se hace cristiana. Él lo que hace es tomar todas sus habilidades como periodista de investigación para poder meter todo ese conocimiento, esas habilidades para ver el caso de Cristo e investigarlo. Yo voy a poderle demostrar a mi esposa que se acaba de hacer cristiana a que la están estafando, a que es una mentira, es una secta en lo que se metió. Y se lo voy a demostrar con evidencias, con argumentos, como es una investigación seria, porque esos cristianitos, todos se lo creen los cristianitos. El ateo, no enojado con la religión, ateo declarado. Y en todo su libro, El caso de Cristo, lo que él hace es ver las evidencias, y en las evidencias se encuentra de manera responsable, ética y profesional, no puedo demostrar que esto no sucedió, que Jesús no existió, que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y él termina transformándose en un cristiano. Esa es la película que Alfredo les comentó que la pudieran ver, porque él analiza el caso y está esa película muy interesante. Ese libro se hace película y la película se llama así, El caso de Cristo. Juan 20, vamos a Juan 20 por favor. Juan 20, 26 al 29. Juan 20, 26 dice: 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Familia, eres bendito, eres bendita, porque has puesto tu fe sin verlo en que Jesús murió por tus pecados y resucitó. Lo que vamos a ver en abril es, ¿y eso cómo tiene que impactar mi vida? ¿Cómo necesito vivir a través de la resurrección? ¿Qué impacto? ¿Tengo que hacer una vida igual? Sí, Fer, ya hablaste, médicamente resucitó, y no es y. Necesitamos detenernos en las Escrituras y ver qué impacto debe tener en tu vida hoy. Así que necesitamos aprovechar esta temporada en donde se supone que nos van a dar espacios en nuestros trabajos, en que tú puedas pensar y reflexionar seriamente. Oye, yo no creo por esto. Ve los argumentos. No digas, no creo porque él dice que no. No, tú infórmate, tú investiga. Si estás en duda de si Cristo es un Cristo histórico, es un Cristo inventado, lo que tú sea. Pero si lo es, si es el Hijo de Dios, si murió por tus pecados y si resucitó como Él dijo y está sentado a la derecha del Padre,
tu vida no puede ser igual. No debe ser igual. Y es lo que nosotros nos vamos a detener en vivir conforme a la resurrección. Hoy la clase es: ¿la resurrección realmente sucedió? Y la respuesta es sí, sí sucedió. La evidencia médica nos dice que sí murió, no era posible. Imagínate que se les apareciera a tus discípulos así todo lacerado y como fue. ¿Crees que inspiraría? De hecho, su movimiento se levantó en el mismo lugar en donde fue crucificado y muerto. ¿Crees que saldrían con toda la fuerza y las ganas de ese lugar en donde lo mataron? Al menos que resucitara, verías ese vigor, ese ánimo de todos sus apóstoles. Acompáñame en una oración. Todopoderoso, te alabamos y bendecimos. Jesús, sabemos que estás a la diestra del Padre. Queremos pedirte, Padre, que no seamos indiferentes en esta temporada que vamos a vivir y que podamos honrar tu muerte y tu resurrección. Padre, que podamos meditar que la resurrección tiene que impactar con nuestras vidas. Ayúdanos, abre nuestra mente, porque es tener esperanza. Tú le decías a Tomás: bendito el que cree sin haber visto. Padre, en este momento no hemos visto, pero creemos. Ayúdanos a ser esas personas bendecidos de creer y poner toda nuestra fe, y no una fe ciega, Padre, pero no hay argumentos, no hay evidencias que nos digan que esto no ocurrió. Te damos gracias, te alabamos y en Cristo Jesús te pedimos esto. Amén.